Hechos capítulo 15, versículo 22 al 41. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir a algunos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, a Silas, hombres principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos. Los apóstoles, los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, Siria y Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os ha inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, pues ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Si os guardáis de estas cosas, bien haréis. Pasadlo bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta. Habiéndola leído, se regocijaron por la consolación. Judas y Silas, que también eran profetas, consolaron y animaron a los hermanos con abundancia de palabras. Después de pasar algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Sin embargo, a Silas le pareció bien quedarse allí. Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: «Volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están». Bernabé quería que llevaran consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Hubo tal desacuerdo entre ambos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, animando a las iglesias. Jueces, capítulo 1. Judá y Simeón capturan a Adón y Besec. Aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel hicieron esta consulta a Jehová: ¿Quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Jehová respondió: Judá subirá, porque yo he entregado la tierra en sus manos. Judá dijo a su hermano Simeón: Sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado, y peleemos contra el cananeo, y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él. Judá subió, y Jehová entregó en sus manos al cananeo y al fereceo, e hirieron de ellos en Besec a 10,000 hombres. Hallaron a Adón y Besec en Besec, pelearon contra él, y derrotaron al cananeo y al fereceo. Adón y Besec huyó, pero ellos lo persiguieron, lo prendieron, y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Entonces dijo Adón y Besec: 70 reyes, con los pulgares de sus manos y de sus pies cortados, recogían las migajas debajo de mi mesa. Como yo hice, así me ha pagado Dios. Luego lo llevaron a Jerusalén, donde murió. Judá conquista Jerusalén y Hebrón. Atacaron los hijos de Judá a Jerusalén y la tomaron. Pasaron a sus habitantes a filo de espada y pusieron fuego a la ciudad. Después los hijos de Judá descendieron para pelear contra el cananeo que habitaba en las montañas, en el Negev y en los llanos. Judá marchó contra el cananeo que habitaba en Hebrón, la cual se llamaba antes Kiriat Arba, e hirieron a Sesai, a Ahimán y a Talmai. Otoniel conquista Debir y recibe a Axa. De allí fue contra los que habitaban en Debir, que antes se llamaba Kiriat Sefer. Entonces dijo Caleb: Al que ataque a Kiriat Sefer y la tome, yo le daré a Axa, mi hija, por mujer. La tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb, y éste le entregó a su hija Axa por mujer. Cuando ella se iba con él, Otoniel la persuadió para que pidiera a su padre un campo. Axa se bajó del asno y Caleb le preguntó: ¿Qué tienes? Ella le respondió: Concédeme un don, puesto que me has dado tierras del Negev, dame también fuentes de aguas. Entonces Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Conquistas de Judá y de Benjamín. Y los hijos del ceneo, suegros de Moisés, subieron de la ciudad de las palmeras con los hijos de Judá al desierto de Judá, que está en el Negev, cerca de Arad, y habitaron con el pueblo.
Salió pues Judá con su hermano Simeón, y derrotaron al cananeo que habitaba en Cefat. La asolaron y le pusieron por nombre Orma. Tomó también Judá a Gaza con su territorio, a Ascalón con su territorio y a Ecrón con su territorio. Y Jehová estaba con Judá, quien expulsó a los de las montañas, pero no pudo expulsar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros de hierro. Como Moisés había dicho, dieron Hebrón a Caleb. Este expulsó de allí a los 3 hijos de Anac, pero al jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo expulsaron los hijos de Benjamín, y el jebuseo ha habitado con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. José conquista Betel. También la casa de José subió contra Betel, y Jehová estaba con ellos. Puso la casa de José espías en esa ciudad, que antes se llamaba Luz. Los que espiaban vieron a un hombre que salía de allí y le dijeron: «Muéstranos ahora la entrada de la ciudad y tendremos de ti misericordia». Así lo hizo, y ellos hirieron la ciudad a filo de espada, pero dejaron ir a aquel hombre con toda su familia. Él se fue a la tierra de los heteos y edificó una ciudad a la cual llamó Luz, y este es su nombre hasta hoy. Conquistas de Manasés y de Efraín. Tampoco Manasés expulsó a los de Bet-Seán, ni a los de sus aldeas, ni a los de Taanac y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni a los que vivían en Megido y sus aldeas. Y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Cuando Israel se sintió fuerte, hizo tributario al cananeo, pero no lo expulsó. Tampoco Efraín expulsó a cananeo que habitaba en Geser, sino que dejó que el cananeo habitara en medio de ellos. Conquistas de las demás tribus. Tampoco Zabulón expulsó a los que habitaban en Quitrón, ni a los que habitaban en Naala, sino que el cananeo habitó en medio de él y le fue tributario. Tampoco Aser expulsó a los que habitaban en Aco, ni a los que vivían en Sidón, en Alab, en Aksib, en Elba, en Afec y en Rehob. Y vivió Aser entre los cananeos que habitaban en la tierra, pues no los expulsó. Tampoco Neftalí expulsó a los que vivían en Bet-Semes ni a los de Bet-Tarán, sino que vivió entre los cananeos que habitaban en la tierra, pero le fueron tributarios los habitantes de Bet-Semes y de Bet-Tanán. Los amorreos empujaron a los hijos de Dan hasta las montañas y no los dejaron descender a los llanos. El amorreo persistió en habitar en el monte de Eres, en Ajalón y en Saalbim, pero cuando la casa de José cobró fuerza, los hizo tributarios. El límite del amorreo fue desde la subida de Acrabim, desde Sela hacia arriba. Job, capítulo 33. Eliú censura a Job. Por tanto, Job, oye mis razones, escucha todas mis palabras. Yo abriré ahora mi boca y mi lengua hablará en mi garganta. Mis razones declararán la rectitud de mi corazón, y lo que saben mis labios lo dirán con sinceridad. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Respóndeme si puedes, ordena tus palabras, ponte en pie. Heme aquí a mí en presencia de Dios, lo mismo que tú, del barro fui yo también formado. Por eso mi terror no te espantará, ni mi mano pesará sobre ti. De cierto tú has dicho a oídos míos, y yo oí la voz de tus palabras que decían: yo soy puro y sin defecto, soy inocente y no hay maldad en mí. Dios ha buscado reproches contra mí, y me tiene por su enemigo. Ha puesto mis pies en el cepo y vigila todas mis sendas. Pues bien, en esto no has hablado con razón, y yo te respondo que Dios es mayor que el hombre. ¿Por qué contiendes contra él, si él no da cuenta de ninguna de sus razones? Aunque lo cierto es que Dios habla de una u otra manera, pero el hombre no lo entiende. Por sueños, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se duerme en el lecho, entonces se revela a él al oído del hombre, y le confirma su instrucción. Se separa al hombre de su obra, y aparta del varón la soberbia, para librar su alma del sepulcro y su vida de perecer a espada. También en su cama es castigado el hombre con fuerte dolor en sus huesos. Entonces su vida aborrece el pan y su alma la comida suave. Su carne desfallece y desaparece a la vista, y aparecen sus huesos que antes no veía. Su alma se acerca al sepulcro y su vida a los que causan la muerte. Pero si el hombre tiene a su lado algún elocuente mediador muy escogido para anunciarle su deber y decirle que Dios tiene de él misericordia, que lo libra de descender al sepulcro, que hay redención para él, entonces será su carne más tierna que la de un niño y volverá a los días de su juventud. Entonces orará a Dios y obtendrá su favor, verá su faz con júbilo, y él restaurará al hombre su justicia. Porque él mira sobre los hombres, y si uno dice: he pecado y he pervertido lo recto, pero de nada me ha aprovechado, Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro, y su vida se verá en luz. Todas estas cosas hace Dios 2 y 3 veces con el hombre,
para apartar su alma del sepulcro y para iluminarlo con la luz de los vivientes. Escucha, Job, óyeme. Calla y yo hablaré. Si tienes razones, respóndeme. Habla, porque yo te quiero justificar. Si no, escúchame tú a mí. Calla y te enseñaré sabiduría.